Una ola de pensamiento y energía. Es una situación verdaderamente común en el día a día, de estas que le pasan a cualquiera. Ir caminando por la calle, con la mente ocupada repasando la lista de la compra o, no sé, pensando en una reunión de trabajo complicada. Totalmente. Con el piloto automático puesto, digamos. Eso es, en piloto automático total. Y de repente, alguien se acerca por la calle, interrumpe ese tren de pensamiento y pregunta dónde hay un buzón de correos. Y sin pensarlo siquiera un segundo, surge el recuerdo exacto de dónde hay uno en la esquina anterior. Claro, un buzón que la mente racional ni siquiera sabía que había mirado al pasar. Exacto. La respuesta sale sola, señalando la dirección correcta. Es casi como si hubiera otra entidad ahí dentro, un copiloto silencioso, que hubiera estado tomando nota de ese pequeño detalle urbano mientras la mente consciente estaba, pues, completamente distraída en otras cosas. Fascinante, porque demuestra que el cerebro es una esponja absoluta. Y precisamente para entender quién es ese copiloto silencioso y cómo opera, hoy tenemos sobre la mesa un material que es una auténtica joya. Nos vamos a sumergir en los análisis y los conceptos centrales del libro Inteligencia Natural. Una obra muy reveladora. 100%. Es de Javier Botía. Y aquí, hay que hacer una aclaración crucial desde el minuto 1. Porque Botía es el campeón mundial de mentalismo, sí. Pero la misión de esta inmersión de hoy no tiene absolutamente nada que ver con aprender a hacer trucos de cartas, ni mover objetos o adivinar números en un escenario. No, para nada. El objetivo de este análisis a fondo es explorar la neurociencia que hay detrás del mentalismo. Lo fascinante de esto es que, como sociedad, vivimos con la firme convicción de que las decisiones que marcan nuestro rumbo vital las tomamos libremente. Ya, la ilusión del control. Exactamente, esa ilusión. Existe la creencia generalizada de que cada elección de trabajo, cada inversión o incluso la elección de una pareja es el resultado exclusivo de un análisis racional, superlógico y exhaustivo. Cuando la realidad es muy distinta. Efectivamente, la realidad biológica demuestra que, la inmensa mayoría de las veces, el cerebro automático ya ha decidido por adelantado. Y lo hace basándose en esa brutal cantidad de información periférica, como lo del buzón de correos, que el sistema absorbe constantemente sin que haya una conciencia real de ello. Vale, pues vamos a desgranar esto paso a paso, porque los textos de Botía utilizan una metáfora visual que es absolutamente brillante para explicar esta división del cerebro. Es una analogía fantástica, sí. El autor no describe la mente humana como una sola máquina unificada y perfecta, sino más bien como una habitación compartida por dos personajes radicalmente opuestos, un enaleto y un gigante. Y esa imagen mental lo cambia todo a la hora de entender cómo funcionamos. El consciente, nuestra parte racional, sería ese enanito. El que se cree que manda, básicamente. Claro. Se caracteriza por ser un personaje bastante arrogante, sumamente lógico y analítico. Lleva en las manos una cuerda con la que cree guiar al otro personaje. Y está, plenamente convencido de tener el control absoluto de la vida diaria. Pero la realidad anatómica es que es un personaje débil, ¿no? Muy débil. Su capacidad de procesamiento de información es extremadamente limitada. Apenas puede mantener la atención en una, dos o como mucho 3 tareas simultáneamente antes de colapsar por sobrecarga cognitiva. Y al otro extremo de esa cuerda imaginaria sujetándola se encuentra el subconsciente, que es el gigante. Una verdadera fuerza de la naturaleza. Madre mía, es inmensamente poderoso. Este gigante es el encargado de gestionar todas las funciones vitales, que son complejísimas. Ajusta la dilatación de las pupilas según la luz que entra, regula la frecuencia del latido del corazón, coordina la digestión, mantiene el equilibrio al caminar. Todo eso al mismo tiempo. Y sin que el enanito se entere de nada. Justo. Pero es que además es una aspiradora masiva de datos. Todo lo que los ojos captan en la visión periférica, cada mínimo cambio de temperatura en la piel, cada microexpresión en el rostro de la persona que tenemos enfrente, todo eso va directo a un archivo infinito. Sí, su capacidad de almacenamiento no tiene límites conocidos. Sin embargo, tiene una particularidad que lo complica absolutamente todo. Y es que es sumiso por naturaleza. Y, lo más importante, carece del don de la palabra. Esa es la clave.
no sabe hablar nuestro idioma verbal, no usa palabras. Y esa es la clave fundamental de toda la dinámica mental, fíjate. Al carecer de lenguaje articulado, sus métodos de comunicación tienen que ser completamente distintos a los de la mente consciente. A ver, si trasladamos esto a una analogía del mundo corporativo, que yo creo que ayuda muchísimo a aterrizar el concepto, es como si el enanito fuera un director general, un CEO, súper estresado. Me gusta esa comparación. Un directivo con un traje carísimo que da discursos de cara a la galería, atiende a la prensa y se cree que maneja cada pequeño aspecto de la empresa. Y mientras tanto en el sótano. Exacto, en la otra cara de la moneda, en el sótano del edificio, el gigante es ese inmenso departamento de infraestructura e informática. Un departamento gigantesco que procesa terabytes de datos por segundo, protegiendo los servidores y manteniendo todas las luces encendidas, en la sombra. Y el CEO no tiene ni la más remota idea de los códigos de programación que están usando. Cero idea. Y aquí es donde la analogía encaja a la perfección con lo que explican los textos sobre la neurobiología. Claro, porque lo que ocurre en esa empresa mental es que, debido a la falta de lenguaje, el departamento de informática no puede redactar un correo electrónico y enviárselo al CEO cuando detecta un problema grave. No puede decirle, oye, que vamos por mal camino. Efectivamente. Así que cuando el enanito toma decisiones sociales o puramente racionales que van en contra de las verdaderas necesidades biológicas o de los valores del individuo, el gigante se rebela. Y como no puede usar el correo electrónico, utiliza las únicas herramientas que tiene a su disposición, el cuerpo físico. El cuerpo empieza a hablar. Empieza a gritar, diría yo. Genera un nudo en el estómago inexplicable, tensión crónica en las cervicales, episodios de insomnio o, en casos ya extremos, ataques de pánico y ansiedad. Claro, imagínate, el CEO, llevado por el ego puro y duro, decide aceptar un ascenso porque el sueldo es increíble y aporta muchísimo estatus social, ¿verdad? Un clásico. Pero el departamento de informática, el gigante, ha procesado la falta de sueño de los últimos meses, ha escaneado el ambiente tóxico de esa oficina y el desgaste físico acumulado, y llega a la conclusión analítica de que esa decisión va a destruir el sistema por completo. Totalmente. Y como no puede dialogar, como no puede sentarse a hablar con el CEO, decide apagar los servidores temporalmente, generando un ataque de ansiedad fulminante simplemente para frenar al CEO. Visto desde esta óptica, es revelador. La ansiedad no es siempre una disfunción aleatoria o un error del cerebro. Es, muchísimas veces, un grito desesperado del gigante advirtiendo que las decisiones del enanito nos están llevando directamente hacia el colapso absoluto. Bueno, entonces, si establecemos que el gigante no puede usar palabras, pero resulta que posee la información más precisa y realista del entorno porque no filtra absolutamente nada, la pregunta lógica es, ¿cómo envía señales claras y útiles en el día a día para evitar llegar a ese punto dramático de ansiedad? Esa es la gran cuestión. ¿Cómo se traduce ese procesamiento masivo de datos para poder tomar buenas decisiones en la vida? Pues se manifiesta a través de lo que coloquialmente la sociedad llama corazonadas o presentimientos. Pero, y esto es fundamental, el análisis de Botia entra aquí con un bisturí quirúrgico para clasificar estos impulsos, y los divide de una manera mucho más rigurosa. Es vital entender esta categorización porque confundir estos términos es la receta perfecta para arruinar una carrera profesional. Aquí es donde verdaderamente entramos en el núcleo de esta inmersión. Porque, a ver, es muy habitual meter cualquier sensación física extraña en el mismo saco y etiquetarla alegremente como intuición. Se hace constantemente. Constantemente. Pero la ciencia detrás del mentalismo desmiente esto rotundamente. Botia clasifica esta supuesta brújula interna en 3 categorías neurológicas muy distintas: la intuición real, el pálpito y el prejuicio. 3 conceptos que no tienen nada que ver entre sí. Nada que ver. Vamos a desgranar la primera, la verdadera intuición, que podríamos llamar la heroína basada en la experiencia. Me parece un nombre muy adecuado. La intuición auténtica, alejada de cualquier halo místico o mágico, es pura y simplemente información procesada por el subconsciente. Datos puros. Datos, exacto. Es el resultado del trabajo del gigante, pero siempre, y esto es imperativo recordarlo, siempre basada en un archivo masivo de conocimiento real y experiencias previas. Aquí no hay adivinación. El cerebro ha observado un patrón de eventos tantas veces a lo largo de los años que adquiere la capacidad de anticiparse a la conclusión.
antes incluso de que el razonamiento lógico siquiera arranque. El texto aporta un ejemplo sobre un bombero, un rescatista profesional que ilustra esto de una forma brillante. Es un caso espectacular. Describe una situación en la que un equipo entra en una casa envuelta en llamas y de repente el líder del equipo, sin que haya un peligro estructural evidente a simple vista, o sea, sin que se vea nada raro, pega un grito y ordena salir a todos inmediatamente porque dice que el techo va a colapsar. Y fíjate, evacuar a toda prisa y apenas 10 segundos después, efectivamente, el techo se viene abajo. Claro, para un civil que vea eso desde fuera parece clarividencia pura. Porque no había llamas lamiendo el techo, no se escuchaban crujidos obvios en la madera. Parecía magia. Pero no hay ninguna magia. Lo que ocurrió es que la psique de ese rescatista, su gigante interno, está tan entrenado tras décadas de enfrentarse a incendios que captó señales periféricas sutilísimas. Cosas invisibles para el enanito. Eso es. Quizás fue una caída microscópica en la presión del aire de la habitación, un cambio pequeñísimo en la densidad del humo o una mínima variación en la temperatura del suelo. El subconsciente cruzó todos esos datos atmosféricos con el inmenso archivo de incendios pasados en milisegundos. Madre mía, en milisegundos. En milisegundos. Encontró una coincidencia de colapso inminente y lanzó la alerta al enanito en forma de un impulso físico urgente de huir de allí. Y a ver, este mismo mecanismo de procesamiento acelerado opera en entornos menos dramáticos, claro, como en el mundo de los negocios. Constantemente, sí. Imagina a un director de ventas con 20 años de experiencia que sale de una sala tras una negociación súper dura. Se mete en el ascensor, respira hondo y afirma con total seguridad que el trato se va a cerrar. Y acierta. Y acierta de pleno. Tampoco es adivino. Es que su gigante ha estado leyendo y descifrando una inmensidad de microexpresiones faciales en el cliente. Ha notado posturas de rechazo, dilataciones pupilares, ligeros cambios de tono de voz. Y ha analizado toda esa comunicación no verbal cruzándola con miles de negociaciones previas. Exacto. Y entregó el resultado como una certeza visceral. Esa es la verdadera intuición. Un superprocesador trabajando a nuestro favor. Pero el gran problema surge con la segunda categoría, que es el pálpito. ¡Ay, el pálpito! El azar engañoso. El pálpito es la hermana engañosa de la intuición, porque representa el azar puro y duro. Es la típica escena de película donde alguien mira la ruleta de un casino girar y dice, siento en el pecho que va a salir el 15, lo apuesto todo. Y la diferencia abismal aquí es la base de datos que tiene el cerebro. Efectivamente. En el caso de una ruleta, no hay experiencia previa que valga. El gigante no tiene datos empíricos para predecir la física de una bola saltando al azar. Si la persona apuesta al 15 y acierta, es pura coincidencia estadística. Suerte. El inmenso peligro, claro, es tomar decisiones financieras o vitales importantes basándose en pálpitos, autoengañándose al creer que es intuición. Es peligrosísimo. Y luego está la tercera categoría, que yo diría que es la más tóxica de todas. El prejuicio, el sesgo injustificado. La hermana malvada de las corazonadas. Totalmente. Y esto se ve con mucha claridad en los departamentos de recursos humanos, por ejemplo. Entra un candidato sumamente joven por la puerta para una entrevista de un puesto directivo y antes de que el chico diga siquiera buenos días, la voz interna del entrevistador ya dictamina que no va a dar la talla. Se asume una incompetencia enorme. Sí, basándose exclusivamente en la edad o en la apariencia, sin ninguna base real, sin ver su historial y sin ninguna experiencia previa con esa persona en concreto. Eso es el prejuicio en estado puro. Pero a ver, aquí es donde se pone verdaderamente interesante este análisis, porque quiero plantear un dilema que a cualquiera le ha podido pasar, Adelante. llevando esto a una situación social súper cotidiana. Conocer a alguien por primera vez. Hay un apretón de manos cordial, una sonrisa aparentemente sincera, todo muy educado, pero en el interior se dispara una alarma violenta, un rechazo frontal, una sensación visceral de que esa persona está mintiendo o de que oculta algo oscuro. Un clásico también. Si no existe ninguna experiencia previa con ese individuo que justifique el rechazo, ¿qué fenómeno mental está operando ahí? ¿Es el gigante protegiendo al sistema con su intuición? ¿O es el enanito aplicando un prejuicio injusto? Esto plantea una pregunta crucial, y la respuesta, apoyándonos en los textos de mentalismo, es muy clara y reveladora. Si la sensación de incomodidad surge debido a la raza, el género, la orientación sexual o la ropa de la persona, estamos ante un claro prejuicio. Un atajo mental tóxico.
Sí, es el cerebro racional tomando atajos basados en estereotipos culturales, a menudo para ahorrar energía. Pero, y aquí está el matiz, si el rechazo no se basa en esos factores demográficos, sino que emerge de una sensación de disonancia totalmente inexplicable, entonces es intuición pura protegiéndonos. O sea, el detector de mentiras biológico se activa de repente. Exactamente. Evolutivamente aprendemos a llevar una máscara social para encajar, pero cuando alguien miente activamente o tiene intenciones maliciosas, mantener esa máscara requiere un esfuerzo cognitivo enorme. Y ahí surgen las grietas. Aparecen microdesincronizaciones en su lenguaje no verbal. El enanito está escuchando los halagos literales y pensando, qué persona tan amable. Pero el gigante está registrando otra película totalmente distinta. Está viendo lo que no se dice. Ve que el músculo orbicular de los ojos no se contrae de forma natural con la sonrisa, que hay una asimetría facial que indica desprecio, o que el ritmo del parpadeo es errático. El gigante procesa todas esas inconsistencias invisibles y lanza una alerta inmediata de amenaza. Es que es brutal asimilar que el cerebro humano procesa esta gigantesca cantidad de datos de fondo sin descanso. Y profundizando en de dónde sale esta capacidad biológica para crear la intuición, los textos abordan un tema que me parece alucinante: ¿A qué te refieres? a la explicación científica y antropológica del famoso sexto sentido femenino. Botía lo despoja de toda esa aura esotérica o mística que suele tener. Es un enfoque muy necesario hoy en día. Totalmente, porque explica que no es magia, es evolución pura y biología. Históricamente, a lo largo del desarrollo de la especie, las mujeres han asumido mayoritariamente el rol de cuidadoras y madres. Han tenido que convivir ininterrumpidamente con bebés durante años. Seres que no hablan. Seres que, por definición, carecen de comunicación verbal. Un bebé no puede formular una frase para avisar de que siente un dolor en el intestino o de que la temperatura ha bajado. Solo emite un sonido, que es el llanto. Y para evitar la extinción de la especie, la biología tuvo que dotar a esas madres de una red neuronal extraordinariamente eficiente para descifrar esa comunicación no verbal. Exacto. Tuvieron que desarrollar una capacidad brutal para distinguir si el llanto era por frío, por hambre o por dolor, procesando frecuencias de sonido, la tensión muscular del bebé o cambios microscópicos en el color de la piel. Las áreas de la empatía y la amígdala cerebral tuvieron que hiperdesarrollarse a la fuerza. Y claro, esa capacidad neuronal no se evapora en el aire al llegar a la actualidad. Esa misma maquinaria biológica, afinada durante generaciones, es lo que hoy en día se traduce en esa famosa intuición infalible ante situaciones sociales. Es una herencia evolutiva increíble. La misma estructura que interpretaba las necesidades de un recién nacido, hoy escanea una sala de juntas y detecta, en milisegundos, quién oculta información basándose en microgestos. Es el gigante operando a su máximo rendimiento. Entendiendo entonces que este subconsciente es una máquina perfecta recopilando datos, la pregunta clave es otra: ¿cómo se le entrena? Claro, ¿cómo hacemos que trabaje a nuestro favor? Exactamente. ¿Cómo se invierte esa dinámica de poder para que el gigante sumiso nos ayude a lograr nuestros objetivos, en lugar de sufrir ansiedad? Aquí es donde la inmersión pasa a los consejos prácticos. Botía comparte técnicas de lo que se podría llamar psicología oscura, pero en un sentido muy positivo. Estrategias para hackear al gigante. Y las rutinas que propone son fantásticas para el día a día. Vamos con la primera técnica: la moneda de cara o cruz. Es muy curiosa esta técnica. Sirve para esos momentos en los que hay que tomar una decisión difícil y la mente consciente está paralizada. Se lanza una moneda al aire. Cara es la opción A, cruz es la opción B. Pero el truco, y esto es brillante, no es hacer lo que diga la moneda. No. El objetivo no es dejarle la decisión a la suerte. El verdadero objetivo está en el instante en que la moneda está en el aire, o justo en el microsegundo en que ves el resultado. En ese instante se siente una punzada automática. Puede ser de profunda decepción o puede ser una oleada de alivio inmenso. Y ese sentimiento crudo es el gigante gritando lo que realmente quiere hacer. Exacto. Es el subconsciente revelando qué opción se alinea de verdad con los datos que ha procesado. Pasamos a la segunda técnica, que el autor llama el interruptor del 11-11. Y a ver, aquí tengo que cuestionar esto un poco. Es normal que genere dudas, ¿sí? Porque propone usar sincronicidades, como ver la hora a las 11:11, o ver una matrícula capicúa por la calle, como anclajes. Y esto corre el riesgo de sonar a esoterismo barato o misticismo puro. ¿Cómo se fundamenta esto científicamente? A ver, suena esotérico hasta que analizas la neurociencia que hay debajo. Botía no dice que el número 11 tenga un poder cósmico ni nada parecido. Menos mal. El mecanismo real
Es como el cerebro procesa los patrones. La mente humana es adicta a buscar orden en el caos. Cuando el sistema visual detecta de repente un patrón numérico muy inusual o simétrico, el cerebro experimenta un minúsculo shock de sorpresa. Una especie de cortocircuito, ¿no? Digamos que genera una vulnerabilidad cognitiva momentánea. El enanito, la parte crítica, se queda callado un segundo procesando esa coincidencia. Y Bozingia sugiere que en ese preciso segundo de asombro hay que detener el mundo y repetir internamente una frase poderosa, en primera persona y en presente. Como soy capaz de superar esta reunión o me gusta mi trabajo. Efectivamente, al inyectar esa afirmación justo cuando el escudo lógico del enanito está bajado, la instrucción penetra directamente en el gigante, se le está programando en modo administrador. O sea, hackeando el sistema aprovechando la sorpresa. Buenísimo. Y para solidificar todo esto, la tercera técnica son las notas y la escritura manual. Esta es fundamental. Botía pone el ejemplo de los niños. Si el enanito, la parte racional, le dice a un niño todos los días que es inútil, el gigante lo absorbe y el niño se programa para ser torpe. Una profecía autocumplida, de manual. Totalmente. Y lo increíble es que en la edad adulta esto sigue pasando. Por eso sugiere poner notas adhesivas con metas en lugares clave, como la nevera o el pomo de la puerta. Pero, y esto me llama mucho la atención, insiste en que tienen que escribirse a mano. ¿Por qué a mano y no teclearlo en el móvil? Porque la diferencia neurológica es gigantesca. Teclear en una pantalla táctil es un movimiento automático que requiere cero atención consciente. Sin embargo, trazar las letras a mano exige activar la motricidad fina. O sea, requiere más esfuerzo cerebral. Muchísimo más. Involucra las áreas del lenguaje, la memoria espacial y la coordinación muscular. Obliga a que el enanito, que piensa la ortografía, y el gigante, que regula la presión del bolígrafo, trabajen en perfecta sincronía. Al escribir a mano, están los dos cooperando. Es como obligarles a sentarse a firmar la paz. Exacto. Se crea una nueva ruta neuronal mucho más sólida. Pero claro, escuchando todo esto sobre escribir metas, repetir afirmaciones y visualizar, tengo que plantear la duda del millón. ¿Qué significa todo esto en realidad? ¿Es simplemente una versión moderna de la ley de la atracción? ¿Como si el universo conspirara a nuestro favor por arte de magia? Si conectamos esto con el panorama general de la anatomía cerebral que hemos visto, queda claro que no hay ningún misticismo cósmico aquí. Nada de magia, entonces. Nada. Existe un componente puramente anatómico llamado Sistema de Activación Reticular, o SAR. Es el filtro principal del cerebro. Al programar al gigante con lo que se busca, ya sea un objetivo laboral o dejar de fumar, lo que se hace empíricamente es activar y afinar ese filtro mental. Claro, como el clásico ejemplo de querer comprar un coche. Decides que quieres un modelo concreto en color rojo brillante y de repente, ¡bum! Empiezas a ver coches rojos por toda la ciudad. Y las fábricas no han hecho más coches rojos esa noche. Siempre estuvieron ahí. Efectivamente. Siempre formaron parte del entorno. Pero antes, el filtro del cerebro los clasificaba como ruido periférico sin importancia. Al definir el objetivo, el cerebro procesa conscientemente las oportunidades que antes ignoraba por completo. Así es como se atraen las metas, prestando atención a las oportunidades, no por intervención del universo. Me parece una grabación vital. Bueno, para ir cerrando y consolidar todo esto, vamos a hacer un repaso rápido de los puntos clave. Perfecto. Hemos visto que la mente es una habitación compartida. Tenemos a un enanito engreído y racional con poca memoria y a un gigante silencioso que es el verdadero superordenador biológico. ¿Y que no sabe hablar? Que no sabe hablar. Importantísimo. Y para tomar buenas decisiones hay que aprender a diferenciar esa verdadera intuición, que se basa en la experiencia acumulada del gigante, de los simples palpitos aleatorios o de los prejuicios que son tan dañinos. Y sobre todo aprender a hablarle a ese gigante mediante afirmaciones, escritura manual y escucha activa de las señales del cuerpo. Comprender esta dinámica no es un simple truco de salón para impresionar a los amigos. Para cualquier persona que escuche esto, es la diferencia entre vivir sufriendo ansiedad constante por decisiones forzadas o fluir tomando decisiones totalmente alineados con nuestra verdadera identidad y experiencia. Es asumir el mando real de la propia mente. 100%. Y para despedirnos, quiero dejar una última idea en el aire. Un pensamiento que me ha surgido repasando este material. A ver, cuéntame.
Si hemos establecido que el subconsciente, el famoso gigante, es tan sumiso y que se programa irremediablemente a través de la repetición constante y de los estímulos visuales diarios, Sí. ¿qué ocurre exactamente cuando pasamos 3, 4 o 5 horas al día deslizando el dedo por las redes sociales en el teléfono? Si nosotros no estamos asumiendo el rol activo de programar a nuestro propio gigante con metas escritas a mano. Uf, la pregunta es escalofriante. Fíjate, la deducción lógica es preguntar quién o qué algoritmo corporativo lo está haciendo en este mismo instante sin que nos demos cuenta. Exactamente. ¿Quién está programando a tu gigante mientras miras una pantalla en silencio? Un misterio tecnológico y psicológico absolutamente perfecto para reflexionar hasta la próxima inmersión.